Para muchos, entre los que no faltan eminentes representantes de la ciencia oficial, hablarles del fenómeno ovni es como nombrar la soga en casa del ahorcado. Se indignan de que alguien pueda creer semejantes tonterías. Siempre me ha llamado la atención esa actitud, sobre todo porque la mayoría de ellos, prácticamente todos los que opinan así, no tienen la menor idea del tema, no se han tomado el trabajo de investigar siquiera mínimamente el fenómeno. ¿Por qué, pues, ese prejuicio? Fundamentalmente por la hipótesis extraterrestre, que es una de las que tratan de explicar el fenómeno ovni. Descartados los planetas de nuestro sistema solar, buscar vida inteligente en el universo nos llevaría a recorrer unas distancias inimaginables. Distancias absolutamente fuera del alcance de nuestra ciencia y mucho más de nuestra tecnología actual. Esa es la razón fundamental para negar el fenómeno ovni. Por lo tanto, más que una razón, yo creo que es una consideración infantil. Primero, porque la cantidad de información que hay en este momento resulta tan abrumadora que negar la existencia del fenómeno ovni es negar la evidencia. Segundo, porque nuestra ciencia ha evolucionado en estas décadas lo suficiente como para que nos sintamos orgullosos de ella, pero hay que reconocer que es mucho más el camino que nos queda por recorrer que el que hemos recorrido hasta ahora. Y tercero, porque estamos refiriéndonos a unos objetos aparentemente tripulados que están en nuestro espacio aéreo, que utilizan una fuente de energía desconocida, que se mueven de acuerdo a una técnica aeronáutica que nada tiene que ver con la nuestra y que en definitiva reflejan una técnica y por tanto una ciencia extraordinariamente superior a la nuestra actual. Pero pueden venir de cualquier lugar, de cualquier tiempo, o estar aquí desde siempre, incluso antes que nosotros mismos. El tema de este documental va precisamente sobre eso, sobre el fenómeno ovni. A lo largo de los meses que duró el rodaje, en los diferentes países fuimos recogiendo, como no, el testimonio de muchas personas que habían sido protagonistas de una o de otra manera del fenómeno ovni. Testigos, gentes normales como ustedes o como nosotros, que en un momento determinado habían tomado contacto con eso en lo que hasta ese mismo día no creían. Todos esos testimonios vienen a ser como una especie de cuaderno de campo con imagen y sonido en el que se confirma una vez más la universalidad del fenómeno ovni. Espero que les interese y que escuchen esos testimonios con la atención que se merecen. Están aquí. No sabemos desde cuándo ni con qué intenciones, pero están aquí. Para muchos de ustedes tal vez sea un tema lejano, demasiado distante como para formarse una opinión sólida. Y no es extraño, porque es un tema, el de los ovnis, que habitualmente está tratado con poca objetividad por los medios de comunicación. Si es que lo tratan, porque desde hace unos años ha dejado de ser tema de actualidad, excepto los casos más espectaculares. Y tal vez sea mejor así,
porque los ovnis, el fenómeno ovni, ha sido excesivamente manipulado. Unos exageran, otros ocultan, y los gobiernos suelen mentir con la mayor impunidad y descaro. Gracias a ello, el ciudadano medio lleva más de 40 años manteniéndose entre la duda y el escepticismo. Sin embargo, ellos están aquí, sean quienes sean, vengan de donde vengan, están aquí. Y de repente esa luz empezó a mover, se empezó a mover de un lado a otro, pero al mismo nivel, y empezó un sonido diferente. Entonces el caballo se asustó. Y pudimos verlo, en realidad tenía una forma triangular y eran como miles de estrellas que brillaban. Que había una inmensa luz de color amarillo muy fuerte, una luz muy fuerte. Entonces nos fijamos que nos producía un ruido nos dañaba los oídos. Yo veo una luz que viene de ahí arriba y viene y se pone aquí bien amarillito. Y entonces, que a Miriam le dije a los cabos, ¡ay, qué bonita ese plato, tanta amarura! Bueno, vimos una bola de fuego que atravesaba desde los 100 grados a los 280 grados, es decir, la pista completa del aeropuerto de Mataveri, de la isla de Pascua. Y esto era aproximadamente las 10 de la noche, estaba oscureciéndose, vimos una luz grande, acompañada por varias chicas, aproximadamente 4 o 5 diría yo. La manifestación se presentó con un disco de color blanco lechoso, desde donde se desprendía una luz roja que se elevaba verticalmente sobre el mismo, y luego comenzaba una secuencia de carrusel de luces que tuvieron distintas frecuencias de avistamiento. Con los prismáticos en casa miramos la luz y en el centro tenía un punto brillante. Sentíamos el río, lo levantamos a ver qué era. Como lo fuimos a la pieza mía, estaba toda iluminada, pero nosotros no vimos, yo no vi más que el deslumbre. Vimos hacia el sur una luz incandescente que creció súbitamente y se hizo todo de día, con sombras y con todo, pero gigante, una duración de unos tal vez 15, 20 segundos. Era um disco voador metálico de uns 30 centímetros de largura aparente, não muito alto, que no movimento oscilatório. Quando nós vimos um OVNI circular, absolutamente redondo, metálico, de dia, 11 horas da manhã, e aquilo me impressionou para o resto da vida e passou muito baixo. Esta luz fue como si se acercara, se hizo más grande y se formó un color amarillento entre amarillo y rojo. Asomo la cabeza por la ventanilla y veo un objeto sobre mi cabeza de dimensiones bastante grandes. Salimos afuera porque ahí vimos un gran resplandor, que era una nave de los extraterrestres que daba vuelta al patio. Y se formó un círculo oscuro con un resplandor muy potente hacia todo alrededor. Y empezó a desplazarse de sur a norte. Despacito, 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 se fue perdiendo en el horizonte y formándose como una neblina hacia el final. Muchos piensan que están aquí prácticamente desde siempre, que incluso entraron en contacto directo con el hombre antiguo, dando origen a la mayoría de las religiones, o influyendo con sus conocimientos para que culturas que estaban en etapas iniciales de su desarrollo dieran un prodigioso salto hacia adelante. América está llena de ejemplos que podrían servir para apoyar esa hipótesis. Pueblos que en la más absoluta carencia técnica, enfrentados a un medio hostil, en plena edad de piedra, levantaron templos fastuosos, alinearon edificios inmensos según la posición de las estrellas o tallaron la piedra con un arte exquisito. Culturas surgidas bruscamente, que en el espacio de muy pocos siglos alcanzaron grandes conocimientos astronómicos, utilizaron las matemáticas o desarrollaron una escritura compleja, en tanto que el resto de los pueblos de su entorno vivían en la barbarie. Para otros es un fenómeno actual, cuya historia no va más atrás de 40 años, coincidiendo con el despertar de las expectativas espaciales para la humanidad. Eso ha servido para que algunos teóricos especulen con un presunto delirio colectivo o una deformación histérica de fenómenos astronómicos o atmosféricos totalmente naturales.
Pero lo cierto es que aunque solo 1 de cada 1000 testigos relate públicamente su experiencia, el número de testimonios es ya abrumador. Y que aunque solo 1 de cada 100.000 tenga en ese momento una cámara fotográfica a mano, la cantidad de fotografías de ovnis es también enorme. Algunas son fraudulentas, otras se deben a fenómenos de refracción, pero la mayoría son auténticas. Incluso los ovnis han sido filmados en diferentes ocasiones, como este, obtenido el 29 de mayo de 1986 por una cadena de televisión brasileña que estaba realizando en ese momento un comercial. O estos otros, filmados en Tenerife durante 1989. A pesar de documentos gráficos como estos y de los millones de testigos, los gobiernos siguen guardando silencio. Es bastante habitual que los ovnis sobrevuelen los países y que surjan las alertas rojas, que salgan los aviones de combate en su interceptación. Los estados mayores, especialmente, tienen muy buena información sobre esto. Nosotros disponemos de datos abundantes al respecto que lo ratifican. Pero, sin embargo, siguen guardando silencio, como decimos. Probablemente una de las razones para esta actitud respecto a los militares, respecto a los estados mayores, se basa en el hecho de que se encuentran atados de pies y manos. La tecnología de estas naves es tan extraordinaria, yo diría que casi tan mágica, que ni siquiera los aviones más modernos, más complejos, pueden hacer absolutamente nada y quedan sencillamente en ridículo, como si se tratara de simples juguetes al lado de ovnis. Pero a pesar de ello, también hay excepciones. De vez en cuando, algunos de los gobiernos, sobre todo los militares, tienen la nobleza de reconocer públicamente que han tenido encuentros con ovnis. Este es el caso, por ejemplo, del histórico 19 de mayo de 1986 en Brasil, donde las Fuerzas Armadas, ante la sorpresa de todo el mundo, se sentaron frente a los periodistas para reconocer la realidad del fenómeno ovni. Durante vários minutos, as aeronaves nossas que decolaram foram acompanhadas por esses objetos. Uma aeronave foi acompanhada por cerca de 7 de um lado e 6 do outro. Agora, qual é a explicação? Não podemos dar ao senhor, porque nós não temos essa explicação. De todas formas, el tema ha alcanzado tal dimensión que preocuparse a estas alturas de lo que puedan pues es una tontería. Como lo es invertir tiempo y dinero para comprobar si una fotografía es auténtica o está trucada, o confeccionar larguísimas y complejas estadísticas en las que encajar según su nivel de credibilidad al testigo. En este momento el fenómeno ovni es tan evidente que aquel que duda de su existencia es simplemente porque no está suficientemente informado. Lo paradójico es que mientras algunos investigadores invierten sus esfuerzos en convencerse a sí mismos y a los demás de que los ovnis existen, muchas personas, muchas más de las que pueda pensarse, están en contacto con los tripulantes de esos objetos volantes no identificados. Porque paralelamente a esa tecnología asombrosa, ellos parecen no tener dificultad alguna para ponerse en contacto mentalmente con nosotros.